Por favor, señor, compre mi dibujo, tengo mucha hambre. El multimillonario Alexander Carter, conocido por su corazón frío y su imponente imperio, nunca pensó que un solo momento podría cambiar su vida. Pero cuando un niño harapiento le entregó un dibujo de su mansión, algo profundo en su interior se removió, algo que había enterrado hace mucho tiempo. Pero, ¿y si este niño supiera más que solo su casa? ¿Y si tuviera la llave de una parte perdida del pasado de Alexander? No creerás el giro que viene a continuación. Esto no se trata solo de un niño mendigo, se trata de un secreto que perseguirá a Alexander por el resto de su vida. Y créeme, ni siquiera puedes imaginar cómo se desarrolla esta historia. En una tarde fría y sombría, el multimillonario Alexander Carter, conocido por sus agudas habilidades para los negocios y su corazón endurecido y frío, se detuvo en un semáforo en su lujoso auto. Desde el rabillo del ojo, divisó a un pequeño niño harapiento parado junto a la acera. Por favor, señor, llamó la frágil voz del niño, compre mi dibujo, tengo mucha hambre. El niño extendió su mano sosteniendo un pedazo de papel arrugado. Alexander Carter era el tipo de hombre que todos envidiaban y temían. A sus apenas 45 años, había ascendido desde orígenes humildes hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Sus imponentes rascacielos dominaban el horizonte, y su nombre resonaba en las salas de juntas por todo el país. Pero, a pesar de su vasta fortuna, no tenía familia, ni amigos reales, y su corazón se había enfriado hace mucho. Su vida era los negocios, y él prosperaba en el control, el poder y el dinero. Las emociones, se decía a menudo, eran para los débiles. Ese día fatídico, Alexander se dirigía a casa tras otra reunión de alto perfil que había salido exactamente como él lo había planeado. Había cerrado un gran trato que haría que sus ganancias se dispararan aún más. Lo tenía todo, una extensa mansión en las afueras de la ciudad, autos de lujo, jets privados y un mundo que se doblegaba a su voluntad. Pero, a medida que las estaciones se volvían más frías y las luces navideñas comenzaban a titilar por la ciudad, había algo inquietante en el aire, un vacío que no podía ubicar. Mientras su elegante auto negro se acercaba al semáforo, apenas notó la figura parada en la acera hasta que la pequeña voz irrumpió en sus pensamientos: por favor, señor, compre mi dibujo, tengo mucha hambre. Miró de reojo y vio a un niño que no tendría más de 7 u 8 años. El pequeño estaba envuelto en ropa vieja y demasiado grande, su rostro pálido y sus ojos grandes y huecos por el hambre. En su pequeña mano sostenía un solo pedazo de papel. El primer instinto de Alexander fue ignorar al niño. Se había acostumbrado a los mendigos, a los necesitados, a aquellos que buscaban limosnas. En su mente, siempre era la misma historia, la carga de alguien más, el fracaso de alguien más. Pero algo en los ojos del niño lo detuvo. Bajó la ventana y le hizo una seña al pequeño para que se acercara. Muéstrame qué tienes, dijo Alexander, su voz cargada de la indiferencia habitual. El niño dudó, acercándose tímidamente al auto. Levantó el papel, y Alexander lo tomó en sus manos. Lo que Alexander vio no fue solo el garabato simple de un niño. El dibujo era tosco pero impactante, representaba una gran mansión que parecía extrañamente familiar. Las manos de Alexander temblaron ligeramente mientras sus ojos recorrían los detalles. No era cualquier mansión, era su mansión. Los extensos jardines, las altas ventanas, la fuente en el patio, todo estaba allí, meticulosamente dibujado por un niño que no debería tener conocimiento de ello. Pero eso no fue lo que más sorprendió a Alexander. Frente a la mansión, en el dibujo, había dos figuras, un hombre alto con un traje negro y, a su lado, un pequeño niño tomándole la mano. El corazón de Alexander latió con fuerza, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que el hombre en el dibujo era, sin duda, él. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía este niño mendigo conocer detalles tan íntimos de su vida, de su hogar? ¿Quién era este niño? Alexander parpadeó, inseguro de cómo reaccionar. El pequeño lo miraba con ojos expectantes, esperando una respuesta. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras no lograron formarse. Su mente se llenó de preguntas: ¿era esto un truco, una coincidencia? Su lado lógico intentó descartarlo,
pero sus instintos le decían lo contrario. ¿Dónde aprendiste a dibujar esto?, logró preguntar Alexander finalmente, sosteniendo el dibujo en alto. El niño bajó la mirada, rozando sus zapatos contra el pavimento. Yo, no sé, señor. Es solo algo que veo en mi cabeza a veces, dijo suavemente. Mi mamá siempre decía que tenía buena imaginación. ¿Tu madre?, preguntó Alexander. El niño asintió, su mirada nublada por la tristeza. Ella falleció el año pasado. No tengo a nadie ahora, señor. Solo quería vender mi dibujo para comprar algo de comer. Alexander sintió un tirón inusual en su pecho, una emoción que no había sentido en años. ¿Piedad? No, no solo piedad, una extraña conexión, como si hubiera más en este niño de lo que se veía a simple vista. Debería haber seguido conduciendo, haber arrojado el dibujo a un lado y continuado con su vida. Pero algo lo hizo quedarse. Metió la mano en su billetera y sacó un billete nuevo. Toma esto, es suficiente para comida. Los ojos del niño se iluminaron, pero negó con la cabeza. No puedo aceptarlo gratis, señor. Tiene que quedarse con el dibujo. Alexander miró al niño por un largo momento, luego colocó el dibujo en el asiento a su lado. Está bien, dijo, entregándole el billete. El rostro del niño se iluminó con una sonrisa agradecida mientras apretaba el dinero. Gracias, señor. Muchas gracias. Antes de que Alexander pudiera decir algo más, el semáforo cambió a verde y los autos detrás de él tocaron la bocina con impaciencia. Arrancó, observando al niño desvanecerse en la distancia por el retrovisor. Pero mientras se alejaba a toda velocidad, el dibujo quedó grabado en su mente. Era demasiado extraño para ignorarlo, demasiado inquietante para olvidarlo. Esa noche, Alexander se sentó en su amplio salón, con el dibujo sobre la mesa frente a él. No podía quitarse la sensación de que el boceto del niño era más que una simple coincidencia. Había algo profundamente perturbador en cómo el pequeño había capturado su vida con tanta precisión. Cuanto más lo miraba, más parecían cobrar vida los detalles, la mansión, el hombre, el niño. Los recuerdos regresaron, recuerdos que había enterrado profundamente por tanto tiempo. Su propia infancia había estado lejos de ser amable. Criado en un hogar pobre y lleno de luchas, Alexander había sido una vez ese mismo niño hambriento. Su madre había muerto joven, y su padre, destrozado por el dolor, se había perdido en la botella. Alexander había luchado con uñas y dientes para escapar de esa vida, para construir su imperio y dejar el pasado atrás. Pero ahora, mirando el dibujo, no podía escapar de la sensación de que lo estaba arrastrando de vuelta a un tiempo que había intentado con tanto esfuerzo olvidar. Durante los días siguientes, Alexander no podía concentrarse. El dibujo del niño consumía sus pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mansión, el hombre, el niño. Sabía que tenía que encontrar al pequeño otra vez, para entender la extraña conexión que sentía. Pero la ciudad era vasta, y encontrar a un mendigo en un mar de gente parecía imposible. Los días se convirtieron en semanas, y aún así el niño lo perseguía. Los negocios de Alexander comenzaron a sufrir a medida que crecía su obsesión. Sus colegas notaron el cambio en él, estaba distraído, agitado, inusualmente emocional. Dejó de asistir a reuniones, y los rumores comenzaron a extenderse. Entonces, una tarde, mientras salía de su oficina, Alexander lo vio. El mismo niño, parado en la misma esquina donde se habían encontrado antes. Esta vez no dudó. Se detuvo y se acercó al pequeño. Tú, dijo Alexander, arrodillándose para encontrarse con los ojos del niño. Necesito hablar contigo. El niño levantó la vista, sorprendido pero no asustado. ¿Está todo bien, señor? Alexander respiró hondo. Ese dibujo que me diste, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste de la mansión, del hombre, de mí? El niño lo miró confundido. No lo sabía, señor. Ya le dije, es solo algo que veo en mi cabeza. No sé por qué. El corazón de Alexander latía con fuerza. Tenía que haber más en esto.
¿Cuál es tu nombre? El niño dudó. Ethan, dijo en voz baja. Ethan. Alexander repitió, su voz suave. ¿Tienes a dónde ir, alguna familia? Ethan negó con la cabeza. No, señor. He estado solo por un tiempo. Sin pensarlo, Alexander tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo. Ven conmigo, dijo. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿A dónde, señor? A mi casa. Creo que estamos conectados de alguna manera, y necesito saber por qué. Cuando Alexander llevó a Ethan a su mansión, el personal quedó atónito. Nunca, en todos los años trabajando para él, lo habían visto mostrar tanta bondad hacia nadie, mucho menos hacia un niño de la calle. Pero Alexander sentía que algo más profundo estaba en juego, algo más allá de la simple caridad. Tenía que entender al niño y su extraña habilidad. Pasaron los días, y mientras Ethan se instalaba en la casa de Alexander, comenzaron a surgir más peculiaridades. El niño se sentía atraído por ciertas habitaciones de la mansión, unas que incluso Alexander rara vez visitaba. Ethan a menudo miraba las paredes o los muebles antiguos como si escondieran significados ocultos. Y entonces, una noche, Ethan preguntó lo impensable. Señor, comenzó vacilante, ¿sabe del niño que vivía aquí antes? Alexander se congeló. No había habido un niño viviendo en la mansión en años, no desde. Pero, ¿cómo podía saberlo Ethan? ¿Qué niño? Preguntó Alexander, su voz tensa. El que solía jugar en los jardines, dijo Ethan, sus ojos distantes como si recordara un recuerdo. Era feliz aquí, hasta que dejó de serlo. La mente de Alexander se aceleró. Había habido un niño, su propio hijo, de un pasado olvidado hace mucho. Pero eso era imposible. Su hijo había muerto en un trágico accidente cuando era solo un niño. Nadie sabía de eso. Alexander había mantenido esa parte de su vida bajo llave, incluso para sus asociados más cercanos. El dolor había sido demasiado grande. Pero las palabras de Ethan trajeron todo de vuelta, el duelo, la pérdida, la culpa. Lo había enterrado profundamente, enfocándose en construir su imperio para olvidar el dolor. Pero ahora parecía que el pasado había encontrado el camino de regreso a él a través de un niño que no debería haberlo sabido. Alexander ya no podía negar la verdad. El conocimiento uncanny de Ethan sobre la mansión, su conexión con el niño del dibujo, todo era demasiado para ignorarlo. Tomó la mano de Ethan y lo llevó al antiguo cuarto de niños, la habitación que había permanecido intacta desde la muerte de su hijo. Cuando entraron, los ojos de Ethan se abrieron de par en par y sonrió suavemente. Esta era su habitación, susurró, como si hablara con alguien invisible. Solía sentarse aquí, junto a la ventana, esperando que volvieras a casa. La respiración de Alexander se detuvo en su garganta. A menudo había estado ausente durante la corta vida de su hijo, consumido por su trabajo y la búsqueda de riqueza. Había pensado que habría más tiempo, pero el destino había sido cruel. Las lágrimas llenaron los ojos de Alexander mientras se arrodillaba junto a Ethan. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, su voz quebrándose. Ethan lo miró con esos mismos ojos inquietantes. No lo sé, señor. Solo lo siento. Y entonces, en un momento de realización, Alexander entendió. Ethan no era solo un niño cualquiera, era un mensajero, un recordatorio del hijo que había perdido y del amor que había abandonado en su búsqueda de riqueza. El niño en el dibujo no era solo una figura al azar, era su hijo, extendiendo la mano hacia él desde más allá de la tumba a través de Ethan. En las semanas que siguieron, la vida de Alexander cambió de maneras que nunca pensó posibles. Adoptó a Ethan, dándole al niño el hogar y la familia que nunca había conocido. Pero más que eso, Alexander encontró algo que había perdido hace mucho, su corazón. La mansión, una vez un frío símbolo de su riqueza, se convirtió en un hogar lleno de risas y amor. La presencia de Ethan sanó las heridas que Alexander había cargado por tanto tiempo. Y al final, no fue el dibujo del niño lo que cambió la vida de Alexander, fue el amor que había redescubierto en un niño que lo trajo de vuelta a la vida.
El pasado, aunque doloroso, había encontrado una manera de hacer las paces con el presente. Y Alexander, una vez un multimillonario de corazón frío, aprendió que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero ni en el poder, se encontraba en las conexiones que hacemos y el amor que damos.